Aunque parezca que haya pasado mucho tiempo y estemos acostumbrándonos a una nueva normalidad, hace muy poco tiempo vivimos la epidemia mundial más importante en más de un siglo, la pandemia del coronavirus. Para tratar de entender mejor a estos procesos de salud y enfermedad, en este capítulo vamos a hablar de epidemias. Ingeniería con auriculares, el podcast de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Si damos un vistazo rápido a la historia, podemos ver que los primeros grupos humanos no presentaban epidemias. La cantidad total de personas no permitía que se propague una enfermedad en la población. Las epidemias empiezan a aparecer con la agrupación de individuos en un mismo territorio, con la formación de las ciudades. Las condiciones de vida era otro factor que contribuía a que se genere la posibilidad de que exista una epidemia. Pero, ¿qué es precisamente una epidemia? Mi nombre es Fernando Sassetti, docente investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y en el inicio de la pandemia de COVID-19 llevamos adelante un proyecto de implementación de un sistema de información para la gestión local de epidemias. ¿Qué sería una epidemia? Es cuando el número de casos de una determinada enfermedad supera el valor histórico que tuvimos. Es decir, si tenemos una enfermedad que todos los años tenemos, por decir un pequeño número, 5 casos, y cuando eso crece abruptamente, hablamos de brotes epidémicos, y cuando se prolonga en el tiempo, empezamos a hablar de epidemias. Existen diversos tipos de epidemias. En primer lugar, aquellas de enfermedades transmisibles. Acá existe una división entre enfermedades que se contagian a través de un vector y las que no. Soy Carlos Pais, magíster en Ingeniería Biomédica, titular de la disciplina de Modelización de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la UNER. Fui director del proyecto Agencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, donde desarrollamos un modelo computacional sobre COVID-19 durante los años 2020 y 2021. El vector juega un rol muy importante y en general son insectos que tienen su propia inteligencia y que van aprendiendo del medio y también de la persona de la cual se alimentan, digamos. Acá podemos encontrar afecciones como el dengue o el mal de Chagas, comunes en nuestro país cuyos vectores son insectos. Pero también están las enfermedades que no se propagan por vectores, sino por virus o bacterias. El mejor ejemplo, el virus de COVID-19. En un segundo lugar, encontramos afecciones denominadas no transmisibles. Estas están mediadas por costumbres o ciertas condiciones culturales. Ejemplos de este tipo serían la obesidad y la diabetes. Una epidemia se vuelve tal cuando hay un aumento de casos de una enfermedad y esta empieza a afectar a un gran número de personas. A mediados del siglo XIX va a tener lugar un hecho histórico clave en el desarrollo y entendimiento de las epidemias. La revolución industrial va a potenciar el desarrollo de la máquina a vapor y con ella se expande el transporte. Las nuevas formas de movilidad no solo van a permitir conectar ciudades, también va a ser posible el poder trasladar enfermedades de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Con la revolución industrial, el número de habitantes de las grandes ciudades creció rápidamente. En 1850, Londres fue escenario de un brote epidémico de gran intensidad, el cólera. En solo 10 días, la enfermedad había costado la vida a cerca de 500 personas. John Snow, médico y cirujano que residía en Londres, comenzó a analizar el brote. Sostenía que el cólera se transmitía mediante la ingesta de una materia invisible al ojo humano, la cual actuaba a nivel de los intestinos. Su investigación comprobó que el alto número de infectados se debía al consumo de agua contaminada por desechos cloacales. Al solucionar el problema del agua contaminada, los casos disminuyeron de forma notable. Así nació la epidemiología moderna. Ingeniería con auriculares.
Actualmente, la evolución del transporte y la movilidad de las personas aceleró las condiciones para fenómenos pandémicos. ¿Qué es una pandemia? La distribución a nivel global de una enfermedad. Una epidemia no solo puede volverse pandemia, también puede convertirse en endemia. La epidemia es aquella que hace pico en algún momento, digamos. La endemia es aquella que tiene una cantidad de gente estable, enferma a lo largo del tiempo. Y pandémico es cuando el territorio que ocupa la enfermedad, en general, digamos, trasciende a un país o una región y suele ocupar o un continente o todos los continentes. Una enfermedad no se propaga de igual manera en todos los lugares. El contagio está relacionado con la estructura de una sociedad y a cómo se comporta la misma. Entonces, ¿cómo se aborda una epidemia? Mediante el uso de tecnología vinculada a la bioingeniería, un proceso epidémico puede ser predicho a fin de minimizar su impacto y trazar líneas de acción. Soy Carlos Pais, magíster en Ingeniería Biomédica. Se puede predecir y hay que ver con qué precisión uno lo predice, ¿no? Cuando aparecieron los modelos matemáticos vinculados a las epidemias, fueron realmente un gran hallazgo de la ciencia, ¿no? El poder predecir dentro de cierto margen de error las enfermedades que eran conocidas hasta hace 100 años, ¿no? Un modelo matemático de epidemias consiste en el uso de lenguaje y herramientas matemáticas para explicar y predecir el comportamiento de agentes infecciosos. Con el paso del tiempo, estos modelos puramente matemáticos fueron quedando obsoletos. Principalmente los problemas de los modelos puramente matemáticos para predecir epidemias pasaban por el lado de que era muy complicado incluir en la dinámica matemática las cuestiones más sociales. Actualmente, con los avances de la computación, pueden hacerse operaciones numéricas más complejas con el objetivo de solventar los baches de los modelos matemáticos, el apartado social de la cuestión. Se llegó así a la creación de modelos computacionales. En estos se lleva a cabo una simulación de una sociedad virtual como si de un videojuego se tratase. Esas dinámicas sociales son difíciles de mapear en un modelo puramente matemático. En cambio, en estos modelos computacionales donde lo que uno tiene es una sociedad virtual interactuando, es más fácil de reproducir. Por decirte, el mate. En nuestra región es muy fuerte y tal vez el contagio a través de saliva fue más importante, sobre todo al principio cuando no sabíamos que no había que compartir el mate, que en otras regiones del mundo donde no se comparte el mate. Con esta sociedad artificial se pueden recrear las características más importantes en torno a una epidemia. Por ejemplo, la movilidad de las personas, el contacto entre ellas y sus costumbres a fin de prever los posibles impactos de la misma. Al abordar una epidemia, la salud no es el único factor relevante. El transporte, la logística de alimentos y la capacidad de sostener la producción dentro de un país también son aspectos fundamentales. Un sistema de atención de la salud puede prepararse para que un brote no se convierta en epidemia. En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública tiene el Sistema Nacional de Vigilancia. Ahí, los profesionales de salud de todo el país reportan un conjunto de enfermedades denominadas de notificación obligatoria. Mi nombre es Fernando Sassetti, docente investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Eso nos permite hacer vigilancia epidemiológica. Eso nos permite ver cómo van evolucionando en número la cantidad de casos que tenemos y cómo se eligen estas enfermedades. Se eligen por su potencialidad de generar brotes epidémicos. La detección de un caso sirve para acortar los factores que no se propague y poner en alerta a esa comunidad. Por ejemplo, en el tema del dengue, que es una enfermedad generada por un virus o asociada a un virus, el poder detectar eso a través del laboratorio sirve para hacer lo que se llaman los bloqueos, que es en un entorno de las 9 manzanas de esa persona que está infectada, tratar de bajar la población del mosquito, que es el vector del virus. Entonces la estrategia es, en estos bloqueos, es el descacharrizado y muchas veces es la única recomendación donde la pulverización
es válida es cuando estamos frente a estos casos para tratar de matar a todos los mosquitos que posiblemente puedan llegar a tener el virus y lo puedan llevar a otra persona. Otras herramientas con las que cuentan los sistemas de atención de la salud surgen desde la bioinformática y el análisis de datos. En la pandemia por coronavirus, se organizó desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos un grupo de apoyo a la emergencia. Se empezó a trabajar con campañas de vacunación del municipio de Oro Verde. Se analizó, desde los datos brindados, cuál era la población a la cual había que aplicarle vacunas contra la gripe y la neumonía. Se buscaba que esos habitantes no contraigan dichas enfermedades para evitar así que asistan al sistema de salud y generen un colapso del mismo. El tratamiento de los datos es fundamental a la hora de planificar una respuesta a un brote epidémico. Distintos campos, como la bioingeniería, son claves a la hora de gestionar la información y poder tener indicadores del estado de salud y enfermedad de la población de una manera ágil. Sin embargo, no se trata solo de una cuestión tecnológica. Yo creo que muchas veces hay tecnologías que son muy conocidas, que nadie pone en discusión los sistemas o los software para la digitalización de los procesos de atención en salud. El tema es que no todos pueden acceder. La tecnología existe, pero la tecnología hay que ponerla a funcionar. Para ponerla a funcionar hacen falta recursos. Tiene que haber, un trabajo en equipo. No es un problema solamente de la bioingeniería, es un problema que atraviesa a los equipos de salud. Entonces hay que mirarlos complejamente, donde la bioingeniería, la bioinformática, las tecnicaturas que gestionan datos, todos ellos pueden colaborar y participar de la solución. En el recorrido que hicimos en este capítulo podemos ver que cuando hablamos de epidemias no solo nos referimos a enfermedades. Hay una relación inseparable entre estos fenómenos y las estructuras sociales, las condiciones y modos de vida de una sociedad. A la hora de proteger a la población hay muchas estrategias, como pudimos experimentar durante la pandemia por COVID-19. Para lograr ese objetivo, proteger a la población, se necesitan recursos, y los mismos tienen que estar organizados. Los estados y sus decisiones juegan un rol fundamental al momento de proveer soporte sobre estas cuestiones. Así, una cuestión aparentemente solo de salud se convierte en un tema político, social, en un problema que ha atravesado la humanidad a lo largo de su historia. Ingeniería con auriculares. El podcast de la Facultad de Ingeniería de la UNER.